Aparte de los participantes de lujo que tenemos como siempre. Habitualmente, el elenco estable, Valentina Castro y Valls. El rulismo. Rulismo línea ortodoxa. Tenemos para charlar dos entrevistados que ya están en línea. Demasiado te digo. Tenemos unos invitados de lujo, pero bueno, se dio que coincidieron para tenerlos en el mismo día. La doctora Noemí Brenta, autora de una de las mejores historias sobre la deuda externa argentina. La mejor, ¿no? Podemos afirmar. Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Oz a Macri, como para abarcar bien todo que fue este periodo. Doctora en economía, decía, investigadora de CONICET, ex consultora del PNUD, digamos. Si nos ponemos a leer todos sus antecedentes, se nos va el espacio. Y también tenemos en conexión a Eric Toussaint. Eric Toussaint es portavoz del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Este es un organismo internacional con mucha trayectoria en el tema, sobre todo no tanto solo por el planteo, sino por el análisis, el estudio que han hecho sobre cada caso de deuda y lo que han develado en esos estudios. Él es belga, estuvo en Buenos Aires estos días, creo que ahora lo estamos conectando. Ya lo podemos saludar, querido Rulo, tanto a Noemí Brenta como a Eric Toussaint. Noemí, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de semejante programa e invitados. Sí, estamos con Amado, estamos con Valentina Castro, estamos con Amado y también con Rulo, y lo saludamos a Eric Toussaint. Eric, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, estoy de regreso a Bélgica, llegué de regreso de Buenos Aires ayer mismo. Bueno, en la Argentina se está aplicando el programa del Fondo Monetario Internacional. Eso está trayendo como mínimo algunas distorsiones, un tipo de cambio, una brecha en el tipo de cambio de casi 100 puntos entre los dólares financieros y el dólar comercial, el dólar oficial, una inflación que está anualizada por encima de los 100 puntos. ¿Cómo ven desde el punto de vista político y con sus consecuencias económicas la aplicación del actual programa con el fondo, Noemí? Horrible. De todas maneras, porque significa un apriete, ¿no? Significa peor, es que todos vivimos peor, especialmente, los que siempre están muy bien estarán contentos, pero la mayoría de la población vive peor por las políticas aplicadas que tienen que ver con el programa del fondo, ¿no? El programa del fondo obliga a compromisos que hacen entrar en recesión, hacen subir el desempleo, empeoran la distribución del ingreso, en fin, esa era la trampa, ¿no? La malicia estratégica que nos legó el gobierno de Macri, que volvió a poner el fondo acá, con toda la creatividad que puede reconocerse, ¿no? De todas maneras, que es mejor que el programa lo aplique un gobierno que por lo menos se tilda de nacional y popular a un gobierno de la derecha abierta. Uh-huh. Eric, contanos un poquito, porque este es un debate político que un poco con el planteo que hacía Daniel recién y esto que va agregando Noemí está muy presente. ¿Hay posibilidades de replantear ese acuerdo con el fondo? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué chance tendría Argentina de buscar un replanteo, diría, más que una renegociación de este acuerdo que está vigente? Bueno, casos, yo diría, anteriores, jurisprudencia, etcétera, no hay. Argentina, para mí, la solución es, claro, declararse en moratoria de pago y entrar en conflicto directo con el FMI. No veo alternativa. El tema de la renegociación, no hay realmente espacio para esto. Es claro, ayer
hubo negociación o anteayer en Washington, y la misión del FMI es muy clara, mantiene las exigencias brutales en términos de recortes de gastos sociales. Saben perfectamente que esto provocará descontento social. El gobierno sabe perfectamente que esto le lleva a un riesgo de perder las elecciones. No es solamente ahora, yo diría, de la responsabilidad de Macri, es de la responsabilidad de este gobierno, que con el apoyo del grupo de Macri logró una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados el año pasado, con una oposición de una parte de sus propios parlamentarios, diputados y senadores. Argentina está en un impasse. El tema es de retomar una iniciativa que no pasa por una negociación interminable sin correlación de fuerza. Para tener una correlación de fuerza favorable a Argentina, la única solución es suspender el pago. Eso provocaría una crisis en el FMI y obligaría a un debate sobre la justeza de exigir medidas de ajuste en plena situación internacional con choque exógeno, sequía, entonces cambio climático, aumento de la tasa de interés por decisión unilateral de Estados Unidos y del Banco Central Europeo desde hace un año, y sus consecuencias sobre varios países, no solamente Argentina, la guerra en Europa. Todo eso son choques externos que pueden justificar a nivel del derecho internacional con el argumento del cambio fundamental de circunstancia y fuerza mayor, una suspensión de pago sin tener que pagar intereses atrasados. El que habla es Eric Toussaint, y le pregunto a Noemí Brenta, y te lo pregunto a Rulo, Valentina, también Amado. Estamos aquí en el momento Rulo, el conversatorio económico. ¿Están dadas las condiciones económicas, Noemí, como para anunciar una suspensión, las condiciones políticas, perdón, para anunciar la suspensión del pago al Fondo Monetario, digamos, suspender el acuerdo? ¿Qué consecuencias políticas podría acarrear eso, Noemí? A todos, lo digo más allá de como economista que estudia estos temas del fondo, todos los que vivimos la crisis del 2001-2002 acá en la Argentina, de solo imaginarme cómo viviríamos acá una situación así, realmente, si bien entiendo lo que dice Eric y teóricamente, suspender el pago sin tener un plan B, o sea, sin hacer nada más que suspender el pago, desataría una corrida cambiaria mínimamente en un momento de debilidad de reservas, que se trasladaría a los precios muy rápido, y un estallido social que la derecha aprovecharía muy brutalmente. Entonces me parece que tenemos que pensar, digamos, tirar abajo la pared es fácil. Lo que no es fácil, creo que tenemos que tener antes, es un plan ordenado, diferente, para tener preparado lo que va a venir, lo que puede venir en caso de suspender el acuerdo. O sea, yo creo que coincido con Eric en una cosa, en que esto no es viable. Mantener el acuerdo con el fondo no es viable porque genera todos los efectos que él mencionó. Ahora, como digo, necesitamos tener un plan que puede consistir, tiro una idea, necesariamente tiene que involucrar medidas de política monetaria y fiscal, una reforma monetaria que no sea la dolarización, sino todo lo contrario, que nos aleje más
de esta situación de bimonetarización y que sea expansiva, que le ponga plata a la gente en el bolsillo, es decir, todo lo que el Fondo Monetario no nos deja hacer, pero planificarlo antes, conceptualmente, técnicamente, y no simplemente largarnos a decir no pago, porque además el tema de los atrasos con el fondo está también ligado con los contratos con los deudores, con los acreedores privados que se reestructuraron en 2020. Entonces, la verdad que complica mucho eso. A ver, con entonces, los otros organismos. Noemí, un poco rulo. La aplicación de este programa es inviable desde el punto de vista político, ¿no? Porque lleva al gobierno, claro, como mínimo. Sí, económicamente también. Bueno, está bien. Bueno, Sí. Económicamente, socialmente y política. Con lo cual, plan B necesitas en cualquier circunstancia, con o sin ruptura. Por eso. Noemí dice, el plan B que está planteando Eric Toussaint, que es la cesación de pago, la suspensión del programa, no lo ve viable en esta circunstancia porque nos llevaría al 2002 a una situación extrema desde el punto de vista institucional y político. Sí. Pero, perdón, quisiera opinar ahí, el balance, pero el balance de la suspensión de pago decretada por Rodríguez a final de 2001 permitió la recuperación económica de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, con tasa de crecimiento anual de entre 6 a 8% anual. Entonces, pero no con el Fondo Monetario no se suspendió el pago, ni con el Fondo Monetario ni con los organismos internacionales. Con el Fondo no se suspendió el pago. Es usted que mencionó lo del 2002. Y perdón, estoy en desacuerdo sobre el significado y el impacto de la suspensión de pago de final de 2001 hasta la reestructuración de 2005 y la segunda reestructuración que se hizo muy mal. La segunda, por eso designó Roberto Lavagna. He seguido. Pero discúlpeme, la suspensión del pago fue con los acreedores, los bonistas, no fue con el Fondo Monetario ni con los organismos internacionales, Olivia, a quienes se les siguió pagando. En eso es la diferencia. Pero es usted que me respondió hablando de esta suspensión de pago provocando un caos. Por eso le respondo, por supuesto no he dado ese ejemplo, es usted que ha dado este ejemplo, ¿de acuerdo? Me explico. Por eso digo, exacto, era una suspensión de pago de 70.000 millones de dólares con acreedores privados y se ha seguido pagando al FMI, pero usted mencionó ese ejemplo. Respondo, ahora, claro, estoy de acuerdo que una moratoria con el FMI implica un plan, por supuesto, o medidas tributarias, medidas cambiarias, medidas sobre movimiento de capital para evitar fuga de capital, medidas para reincentivar la vida económica en el país. Por supuesto, una moratoria es solamente un elemento para cambiar la correlación de fuerza, pero tiene que ser acompañada de un verdadero plan. Y visiblemente no hay. ¿Cuál es la otra alternativa? A mí, perdón. Es mantener los pagos con el FMI, es esto. O se paga o no se paga. O Argentina provoca una crisis dentro del FMI, porque es esto que ocurriría. Y el punto fundamental, colegas, hoy en día, la diferencia con 2001. Hoy en día hay una situación de guerra en Europa. Hay contradicciones sumamente fuertes entre Estados Unidos y Europa por un lado, Rusia y China por otro lado. No era la situación de 2000-2001, que era una situación de acuerdos entre las grandes potencias y la existencia del G8 y luego del G20. Ahora hay que aprovechar las contradicciones entre las grandes potencias imperialistas. Es lo que se hizo en América Latina en los años 30, 40, 50. Es el mejor periodo de desarrollo económico y social de América Latina, en particular Argentina con Juan Domingo Perón,
Brasil en su momento con Getúlio Vargas, y para mí, sobre todo, México con Lázaro Cárdenas y sus medidas muy progresistas a final de los años 30 y una victoria contra los acreedores. Estamos en una situación nueva a nivel mundial, contradicción entre grandes potencias. El sur va a intentar aprovecharse de estas contradicciones en favor de sus pueblos, o va a seguir mirando la situación dentro de una postura de subordinación. Es la pregunta. Estamos hablando con Eric Toussaint, también está Noemí Brenta. Amado. Siempre soy, que Daniel Tonietti siempre nos da sorpresas, ¿no? Estar participando de esta conversación con dos personas que uno ha leído tanto y admira tanto, y a mí me ha tocado justamente trabajar como ministro en el área, tomando decisiones sobre lo que estamos hablando. Yo creo que el libro de Noemí debía ser lectura obligatoria en quinto año del colegio secundario, en todos los colegios públicos y privados de la Argentina. Pero mira, acá la síntesis o la síntesis dialéctica entre lo que están diciendo, yo creo que por ahí es el camino. Es indispensable que Argentina se pare en una posición de fuerza frente al Fondo Monetario y frente a los acreedores. Nosotros desde este programa lo veníamos diciendo desde el principio del gobierno. El gobierno no negoció, firmó un contrato de adhesión con el Fondo Monetario que obviamente es inviable, y la mala noticia, porque cuando empezó la nota Noemí decía, como lo ves, horrible. La mala noticia es que va a empeorar, porque el gobierno va a Washington con bombos y platillos y vuelve con más restricciones de las que se fue. Porque ahora no solo son las restricciones del Fondo Monetario, de política monetaria, política fiscal, sino que también se volvió con las restricciones de política exterior. Entonces, si nosotros no somos capaces de plantarnos frente a... No quiero pasar por alto, restricciones de política exterior, desarrollar. El gobierno volvió de Washington terminando de consolidar la política de Macri respecto a no estar con otros países que no sea con Estados Unidos. Terminó de consolidar la política de Belis, de frenar todo lo que hizo este gobierno para frenar las obras chinas o financiadas por China. Cuando decís este gobierno es Alberto Fernández. Sí, Alberto Fernández. Las obras chinas te referís a represas, a Tucha 3, trenes, eventualmente hidrovía, puertos, toda la obra pública, electrificación en la provincia de Buenos Aires, el tándem del gobierno, Belis. Voy a decir Alberto Fernández, porque si no después ustedes me retan que solo nombro a los del área. El ministro Cafiero, han sido una política muy alineada con Estados Unidos en contra de los intereses estratégicos de Argentina, porque ya no estamos hablando solo de finanzas, de deuda, estamos hablando ahora de las obras de infraestructura indispensables para la economía real. Ahora, todo eso está vinculado. Si vos no te parás en el fondo a decir no voy a pagar, que lo tendría que haber dicho el primer día, el gobierno terminó convalidando la política de endeudamiento de Mauricio Macri, le dio institucionalidad superior a la política de endeudamiento de Mauricio Macri. Por eso a mí me gusta mucho la última obra de Eric, que se llama Capitular como adultos, porque desenmascara al neoliberalismo progresista, desenmascara esos actores de la política económica que dicen que son populares, que son nacionales, pero en realidad vienen con el programa del Fondo Monetario. Eso pasó en Grecia, que es el caso que detalla, porque capitulación entre adultos es una respuesta al famoso negociación entre adultos, ¿no? De un héroe supuestamente. Yarif Varoufakis. Exactamente. Eric lo desenmascara, yo creo que como un cirujano. Varoufakis fue el ministro de Economía, el primer ministro de Economía del gobierno de Sisipas, digamos, de la izquierda. Claro. Varoufakis fue el Martín Guzmán de... Ay, me liberaste, Eric, porque lo iba a decir yo. Perdón. Yo iba a decir que Martín Guzmán era el Varoufakis de Argentina. De hecho tienen un vínculo personal, ¿no? Pero son personas que vienen con un discurso progresista. Sí. Son personas que vienen con un discurso progresista a imponer la política del consenso de Washington. A ver, el otro día estábamos haciendo en la versión audiovisual de Siempre Soy, que se puede ver en Canal Red, el canal que inauguró hace un par de semanas Pablo Iglesias con Valentina, y recordábamos Valentina, ¿no?
que el Fondo Monetario ha generado, y esto pusimos ahí un tape de Cristina el 10 de diciembre del año 21 frente a la Plaza de Mayo, junto a Alberto Fernández, Lula y Pepe Mujica, 2 crisis institucionales, no crisis, no solo política, no solo económica, no solo sociales, sino crisis institucionales en la Argentina. Uno es la caída de Alfonsín en el año 89 y otro es la caída de la Rúa en diciembre del año 2001. Y te pregunto a vos, Valentina, digamos, ninguno tiene la bola de cristal, claramente. ¿Ese escenario es un escenario que hay que descartar? Se lo voy a preguntar a todos, arranco con Valentina. Bueno, a ver, es una cuestión que tiene que ver con, lo charlábamos el otro día, ¿no? Son los mismos actores, las mismas recetas, digo, en el gobierno de la Alianza también estaban Nicolás Duhovne, Sturzenegger, y generaron esa crisis institucional, y digo, hoy también tiene que ver con eso, ¿no? Hoy hay una crisis de ingresos, todavía no se llegó a la crisis institucional, a la crisis política, pero principalmente, digo, ayer a la noche tarde se conoció el último informe que difundió el propio FMI sobre la 4ª revisión, y si uno revisa y lee por lo menos por arriba los principales puntos, tiene que ver con esto, ¿no? Dice, bueno, todas estas medidas en términos sociales hay que empezar a restringir un poco. Habla sobre todo de la cuestión de la moratoria previsional por la cual se podrían jubilar 800.000 personas. Hay que reglamentarla. Dice que esto dice, es como un desafío extra que se nos suma al programa, ¿no? Sí, Amado. Y pide además aumento de tarifas en el mes de abril. Quiero decir algo, eso desenmascara otra mentira de Guzmán. Porque cuando se firmó el acuerdo, había parte del memorándum que hacía una comisión para revisar el tema jubilatorio. Sí, y Guzmán dijo que era por las jubilaciones de privilegio. Y las jubilaciones de privilegio son las de los maestros, de los investigadores del CONICET. Extraordinarios, había mencionado. Exactamente. Es otra mentira que es igual a este tema que traes vos, que es la segmentación de las tarifas del servicio público. Cuando vienen todos estos progresistas neoliberales con el cuento de guarda que los ricos pagan tarifas muy baratas, en realidad vienen por las tarifas de todos. Porque las tarifas del 5% de la masa de quienes pagan tarifa no hace diferencia en la recaudación. Son todas mentiras, son caballos de Troya que meten para después ir por todo el sistema, por el sistema jubilatorio y por tarifas caras. Le pregunto a Noemí Brenta, Noemí, ¿se puede generar una situación de inestabilidad institucional como fue en el 89 con Alfonsín, en el 2001 con De la Rúa? Bueno, perdón, me refiero, sí que entiendo la pregunta. En el 89 con Alfonsín fue el Banco Mundial el que denegó el desembolso, el Banco Central estaba con pocas reservas como ahora y liberó el tipo de cambio, empezó la corrida que derivó en la hiperinflación. Lo que le quisieron demostrar a Alfonsín es que se tenía que ir escupiendo sangre porque había intentado, Alfonsín no muy rápido torció la política económica ya cuando Greenspan le echó a Greenspan y entró el equipo tecnocrático. En ese momento ya estaba con atrasos en el pago enormes en el pago de deuda, pero negociando y muy amistosamente con los acreedores. Y en fin, esa fue una situación peculiar. Me refiero a que sí, le soltaron la mano porque además anduvo Cavallo y compañía por Washington justamente para pedir que apuraran que la salida de Alfonsín, porque estaban muy apurados para tomar el gobierno y aplicar el programa neoliberal. Lo de 2001, ahí fue el default de la deuda, que el Fondo Monetario, al denegar el desembolso, ahí a fin de noviembre del 2001, también aceleró la salida de capitales, que ya había empezado en agosto, y a financiar la salida de capitales ya había empezado en agosto. Nos dio muchísimo, 6.000 millones de dólares para financiar la salida de capitales, y dio la señal de alarma cuando denegó el desembolso, consideró que no se habían cumplido las metas. Eso es lo que llevó al corralito y a la crisis, a terminar del estallido de la crisis, ¿no? que llevó a De la Rúa, afortunadamente, porque era un gobierno espantoso, pero nos llevó también a una situación espantosa, que eso es lo que yo quería poner de relieve. Todo esto se hizo
sin ningún tipo de planificación, ¿no? La devaluación, la especificación, sí, después hubo recuperación, pero gracias a las políticas emprendidas desde 2003, no fue solamente porque no se pagó la deuda o porque se declaró el default, excepto con organismos internacionales, sino que hubo políticas activas. La situación actual la veo bastante distinta de la de 89 y de la de 2001. Me parece que todavía se puede ir manejando, pero vuelvo a decir, es urgentísimo, lo principal, tener el plan. Noemí, algo interesante que mencionabas recién, que tiene que ver con la salida de capitales, ¿no? Ese mismo modelo de valorización financiera que se instaló durante el macrismo. Digo, recordemos que incluso se incumplió el propio estatuto del FMI, la sección 1 del artículo 6 menciona que este dinero del crédito no se puede utilizar para hacer formación de activos externos, lo que coloquialmente conocemos como fuga de capitales, y durante el gobierno de Macri, 8 de cada 10 dólares que entraron por el Fondo Monetario fueron a la formación de activos externos, fueron lo que utilizó el crédito fue para financiar la fuga de capitales, ¿no? Esto también es una cuestión que tiene que ver con lo que mencionaba Eric, ¿no? Del incumplimiento en la jurisprudencia propia del Fondo Monetario Internacional, que tampoco hubo una decisión política de que la justicia investigue para qué se utilizó esa toma de deuda tan grande, ¿no? Lo que pasa es que las cosas del fondo nunca las podemos tomar ni muy en serio ni textualmente, porque además de la letra del convenio constitutivo y de la normativa está la interpretación. Entonces ellos, así como nos dan el acceso extraordinario, nos dieron a la Argentina, ahora siguen justificándolo con sofismas. También la cuestión de la salida de capitales, y si es una salida intensa, etcétera, ellos argumentan que no, es decir, es muy bueno hacer todas las querellas y juicios y reclamos, es muy bueno hacerlos, pero en lo que hace al fondo de la negociación de Argentina, en negociación, como muy bien dice Amado, en realidad con el fondo no se puede negociar, es muy difícil, hay algún margen, pero la asimetría de poder, que mencionaba Eric también, es demasiado grande. Yo creo que lo que hay que hacer con el fondo es salir del acuerdo cuanto antes, como hizo Néstor en septiembre de 2004, una situación diferente. Salir, no estoy de acuerdo con que sea una cosa violenta y de ruptura, porque nosotros salimos perdiendo. Cuando te enfrentás con alguien mucho más poderoso que vos, tenés que medir, tenés que medir qué te conviene hacer. Y a la Argentina le conviene salir del acuerdo con el fondo, pero seamos inteligentes. Yo no sé cómo, no tengo la solución, ojalá la tuviera. Esto es como el lawfare permanente. Por eso escuchemos a Eric, por favor, que es un poco Noemí y Eric son los invitados del día de hoy. Eric. Es absolutamente claro que el FMI tiene una fuerza, pero Argentina tiene una fuerza enorme. Es el volumen de su deuda con el FMI. Claro. Eso es un argumento fundamental para desafiar al FMI. Teniendo una pequeña deuda, entrar en contradicción con el FMI no va a provocar una crisis en el FMI, pero Argentina sí. ¿De qué forma sería, perdón, Eric? Toda una estrategia en un conflicto, en una guerra o en combate, es a partir de una posición de inferioridad utilizar la opción que eso permite para desequilibrar al más fuerte. Y hay argumentos, no faltan los argumentos, y no hay realmente otra opción. No digo que eso va a ocurrir, porque siempre, aparte la vez en la cual Perón en los 50 dijo que no quería ratificar con el FMI, vino la dictadura que ratificó con el FMI, aparte de ese ejemplo histórico, Argentina siempre se sometió a los acreedores, y por eso Argentina está en la situación actual. Si la misma izquierda argentina piensa
que no hay forma de vida sin el FMI y que el FMI es todopoderoso, no, le digo francamente, no hay salida para Argentina. Hay que tomar medidas fuertes. Y el problema de Grecia es que Grecia capituló desde el inicio, no entró en conflicto con el FMI. Yo estaba ahí, yo viví allí, coordinando el trabajo de la Comisión de Auditoría, mientras Tsipras pagó 6.500 millones de euros al FMI entre febrero y junio 2015, vaciando las cajas de las empresas públicas y del Tesoro Público de Grecia. Fue un error tremendo, por eso llamé mi libro Capitulación entre adultos. No hubo enfrentamiento. Cuando, tomando una iniciativa de desafiar el FMI, Grecia podía ganar. Y teníamos un plan, había una propuesta de plan. El mismo Varoufakis tenía elementos de un plan, pero no tuvo el coraje de pelear para su plan dentro del gobierno de Tsipras. El que habla es Eric Toussaint, uno de los especialistas en deuda. Estamos también en conversación con Omi Brenta. Este es el espacio Momento Rulito. A ver, es importante tomar en cuenta los antecedentes que existen, que lo que está describiendo Eric, y ver también el contexto internacional, porque evidentemente, como decía Noemí, buscar una salida que no sea una confrontación absoluta ni una ruptura declarada con el fondo, pero sí buscar una alternativa a esta política, porque lo que preguntabas, Dani, el tema si acá hay una posibilidad de una ruptura institucional, estamos con una ruptura institucional en desarrollo. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, en qué camino, en qué sendero estamos con respecto al acuerdo del fondo y las consecuencias políticas que tiene. Hace minutos estuvo acá Diego Genú presentando el libro de Massa y no descarta la posibilidad, como me imagino que no la descartás vos, Valentina, sí, la posibilidad de que haya una devaluación de acá a agosto, de acá a diciembre, de acá a mañana, por ejemplo. Las medidas que se van a anunciar mañana es una devaluación encubierta. Digamos las cosas así, déjame decirla directamente. Mañana se va a anunciar una devaluación encubierta en este país. Ahora, esto es parte de un proceso. Yo descarto... Peor, una devaluación selectiva. Y bueno, claro. Ahora, lo que sí yo descarto absolutamente, que este plan pueda ser exitoso y que pueda darle a Argentina una posibilidad de desarrollo, de estabilidad y qué sé yo. Este plan del fondo no puede dar ese resultado, porque es exactamente lo contrario el planteo. Un programa que te es una inflación altísima y te dice, si la inflación es altísima, la tasa de interés tiene que ir por arriba de eso. Más inflación. Y claro, y el tipo de cambio... Y si se atrasa el tipo de cambio... Siempre los planes del fondo son planes inflacionarios. Esos vienen con el cuento... Si te sentís mal, pégate un tiro. Te están diciendo, ¿eso te puede curar de salud? No te puede curar de salud. Te lleva directamente al desastre. Te hablan de la estabilidad macroeconómica. Entonces, y siempre son inflacionarios. Este es el primer punto. El segundo, revisemos un poquito para atrás qué pasó. Este gobierno, antes de ser gobierno, ya decidió que iba a negociar con el fondo. Y toda su fuerza, todos sus integrantes, decidieron que iban a negociar con el fondo. Cuando, efectivamente, lo que, como dicen nuestros dos entrevistados, lo que se debería haber hecho es revisar ese acuerdo, abrir una auditoría sobre ese acuerdo y frenarlo hasta que se determinara qué es lo que significaba ese acuerdo y qué es lo que significaba permitir las reglas o simplemente tirar para adelante los vencimientos, que es lo que se hizo. Es decir, todo ese tema fue una decisión política errónea totalmente. Por eso, ahora que le caigamos a Guzmán puede ser usted simpático si quieren, pero caerle al ministro de Economía, cuando esto fue una política de gobierno antes que el ministro fuera ministro, me parece que, digamos, nos estamos quedando... De mínima podría haber dicho, yo no estoy para esto. Bueno, podría haber negociado... ¿Sabés que algo de razón tiene Rulo en esta, Porque hubo un aval, no solo fue Guzmán. Nos queda cómodo decir Guzmán, para no decir que fue Alberto Fernández, y que hubo otros sectores internos del Frente de Todos que avalaron la negociación de Guzmán. Entonces, se sentaron al lado de Guzmán avalando la negociación. Digo, porque si no estamos... nos estamos comiendo... Estamos buenos entre nosotros, ¿no? Claro, porque nos estamos comiendo una parte de la historia que nos va a hacer equivocar de nuevo. Ese es el problema. Eso es lo que estoy planteando. No estoy defendiéndolo a Martín Guzmán. Digo... Me parece que ahí hay un replanteo absoluto para hacer. Entonces, si la situación hoy es esta, y ya no es una discusión ideológica, es la situación... Pero tan tenés razón, que antes
de que existiera Guzmán en la constelación albertista, Alberto ya había acordado el dólar a 60 con el gobierno de Macri. Claro. Pero claro. una cosa no quita la otra. ¿Entendés? Que a vos te den un aval político para hacer cualquier batata no implica que te sientes a hacerla. Bueno, está bien, volvés al mismo tiempo. Y también te puedo decir que Gustavo Vélez ya estaba operando en ese momento, ¿sí?, en la negociación a favor del fondo, y el presidente... Te aviso que lo nombré primero que vos. Por eso, ¿y por qué lo nombras a Vélez? Y es válido que vos lo nombres y no que pongamos en contexto todo esto. Digamos, no, es así. Es así, y lo acaba de decir Cristina hace ¿Qué unos tiene días. Que ver Vélez? ¿Qué tiene que ver Vélez? Cuenten todo, acá cuentan todo. ¿Qué tiene que ver con la política? Lo que acaba... es la incorporación de las políticas del consenso de Washington masivamente al gobierno. Es eso. Sí, tal cual. Y tiene que ver eso tiene que ver con los acuerdos con el fondo, tiene que ver la con política exterior. Con la política exterior y los no acuerdos con China, por ejemplo. Obviamente, digamos, jugó todo eso. Y eso, lo confuso, lo jorobado de esta situación. Eso juega en contra de la negociación de Guzmán. Pero no, es parte porque Guzmán iba por ese camino, formaba parte de lo mismo. Bueno. Pero lo que digamos, no creo que Cristina macanee cuando dice que la fueron a buscar para... Cristina dijo que Guzmán le mintió. Cristina dijo que Guzmán le mintió. Lo dijo ella, no lo estoy interpretando. El capítulo Guzmán, listo, cerró el capítulo. Tienes razón. ¿Puedo decir algo? Me parece, con toda honestidad, me parece un personaje, en toda esta historia, me parece un personaje menor, Martín Guzmán. La historia está escrita por personajes menores. Bueno, eso lo digo yo, pero por eso. A mí me parece un personaje menor. A mí también, pero ¿sabes bueno. cuál es el problema? Que va a volver Guzmán, si no. Y va a volver con este cuento, porque lo confuso del episodio es que se hacen estas políticas en nombre del campo nacional y popular. Bueno, está bien, pero si esto lo hace, pero no te preocupes, si esto lo hace Duhovne, después nadie dice, todos sabemos de qué se trata. Si lo hacen estos personajes, sí, como marca Eric Toussaint en su libro de la capitulación entre adultos, porque ese libro es la respuesta a cuando Varoufakis escribió Negociar como adultos, defendiendo el guzmanismo, digamos. Sí, pero después lo van a ir a buscar a Massa para que resuelva todo. No hay problema. Después viene la solución. Se sabe quién es Massa. Se sabe quién es, pero atraso perfecto. El otro viene y lo fue a buscar la coalición completa. Pero vamos a la actualidad. Entonces, vos tenés hoy una situación con el fondo que te está llevando directamente al abismo. O planteas ese plan B o te vas al abismo. Entonces, ¿desde dónde lo planteas? Bueno, con la inteligencia me parece que ahí es donde Eric Toussaint hace un aporte importantísimo. Te está planteando que hay una crisis internacional donde al que tenés que ir a hablarle no es a Washington, a las oficinas de Gita Gopinath o de Cristalina Georgieva. Tenés que hablar porque te escuché Europa, Rusia, China, América Latina, para decir, yo no dejo de pagar porque no puedo pagar esto. Y si esto provoca pero eso había que hablar el primer día del gobierno. Bueno, hoy estamos a donde estamos. Y hoy hay que volver a hacerlo. Sí. Y bueno, hoy hay que volver a hacerlo. Algo que es importante de hoy estamos donde estamos es justamente ver por qué hoy estamos en esta situación de restricción externa, es decir, por qué faltan dólares, ¿no? Justamente porque hubo una mala administración del frente externo, que también es consecuencia de las políticas de Martín Guzmán, que tomaron la decisión, porque para mí es una decisión política. Alberto, a los grandes grupos económicos, te damos un dólar barato para que vos puedas importar lo que quieras, cuando quieras, sobrefacturá, sobreestoqueate, que está todo bien. O adelantá pagos de deuda. Adelantá pagos de deuda. Y por esa canaleta salieron 35.000 millones de dólares. Digo, parte de la situación y el escenario actual en el cual nos encontramos tiene que ver con esos dólares pocos que había, se administraron de una forma pésima, creyendo que estaban jugando el mismo juego que los grupos económicos, y a la primera de cambio estos le soltaron la mano. Pero escúchame, o vos que hubieras planteado, es decir, en 2020, es decir, cerrarle el grifo a, por ejemplo, a las empresas privadas que pagaban al exterior intereses o capital. Yo hubiese intervenido, digo, cuando asume Massa, y en 2 meses no asume Massa, te digo, 2020 te digo. ¿Qué? 2020, ¿no hubieras planteado eso? Podías establecer un sistema de control de importaciones, y no se estableció porque hubo una decisión política de no atacar el tema. En contra de la propuesta que hizo Guzmán. Bueno, el que propuso eso fue Martín Guzmán en el gabinete económico. Pero era parte de ese equipo económico. Ahí te tenés que ir. Decís, bueno, muchachos, yo no estoy de acuerdo, abandono. Si te van a hacer un agujero de 30.000 millones de dólares y no tenés lo que tenés que tener para plantarte y decir,
Después fue machito para irse durante un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Está bien. Pero para eso no. Matemos al tipo que hizo la propuesta, matémoslo, no a los otros que se la negaron. Está bien. Me parece justo. O sea, en el vos término político. en el revoleo decís que hay que llevárselo también a Pese. No, había que empezar. Pongámosle nombre a las cosas. Pese y Sergio Massa, el jefe del Cámara de Diputados. O Julio ¿Qué tiene que ver Sergio Massa, jefe de la Cámara de Diputados, con esa situación? Porque me parece que fue la persona que en ese momento se le ocurrió una idea brillante y no se dio cuenta de lo brillante que era. Dólar soja. Julio de 2020. Propuesta del presidente de la Cámara de Diputados. Julio de 2020. ¿Sí? Y bueno, en vez de eso decir, no, dale un premio para que traigan los dólares. Aceptar la extorsión y darle un dólar. En julio de 2020 la situación era otra. Sí. Era mejor que la... Vos decís que la FIP no cambió nada, la FIP. ¿Qué tiene? En estos últimos meses. A ver, chicos, vamos... En estos temas que paremos, vamos a hacer un muy punto. masista lo tuyo. Vamos a hacer un punto. Ya cuando se acaban los argumentos empiezan las furcas. No, claro. La furca. Vamos a saludar a Noemí Brenta. Noemí, un epílogo, y te agradecemos, Noemí, la sobre todo haber aguantado esta última parte. Un epílogo un poco para el análisis de la deuda y las consecuencias que puede traer en la Argentina, Noemí. Estamos en una situación muy al filo, muy comprometida. Tenemos que ser muy responsables en reactivar, en fortalecer los ingresos de las personas, en parar la fuga de capitales, como muy bien decían ahí, en que la devaluación no sea parar toda esta cuestión tan inflacionaria, tan dañina, que la devaluación no sea brusca, sino que los ingresos acompañen, los ingresos de los sectores que tienen ingresos fijos, jubilados, empleados, los salarios que acompañen, que no pierdan capacidad de poder adquisitivo. Sobre todo hay que ganar las elecciones. Entonces, en medio de un caos no se va a ganar. En el medio de una depresión no se va a ganar. Hay que impedir que la derecha siga avanzando, porque se van a destruir lo poco que se pudo recuperar en estos horribles, en pésimos años también que hemos pasado. Entonces, con la deuda, ¿qué hay que hacer con la deuda? Con el fondo, yo creo que suspender el acuerdo es una cuestión, pero hacerlo muy, muy responsablemente. Como digo, teniendo muy pensado y ya preparada la implementación, iniciada la implementación, ¿no? Con todo el secreto que tiene que implicar, porque tiene que agarrar a los agentes en shock, no darles tiempo para que se preparen y no desbalanceen las cosas. En fin, eso es todo. Noemí, muchas gracias, un beso muy grande, un abrazo muy grande. Gracias. Eric Toussaint, lo tenemos a Eric en línea, un poco el epílogo, Eric, lo escuchamos atentamente. Sí, bueno, para terminar, decir que, claro, declarar una moratoria con el FMI implica un plan, estamos de acuerdo, eso se prepara, incluso antes de oficialmente declarar en default con el FMI, hay siempre 6 meses en la cual no, es decir, se puede suspender los pagos durante 6 meses sin ser oficialmente en default. Eso es dentro de los procedimientos con el FMI. Pero prepararse a esto y decir que es claramente una decisión soberana del país debido a las circunstancias internacionales de tener que suspender el acuerdo con el FMI y suspender la ejecución de las obligaciones ligadas al acuerdo con el FMI, tomando por supuesto medidas complementarias para protegerse y lanzar una iniciativa para entrar en acuerdo con otros países del sur global que están en negociación con el FMI. Pakistán está en negociación con el FMI.
Sri Lanka terminó una negociación y firmó un acuerdo por $3.000 millones hace 10 días, y Martín Guzmán estuvo 10 días atrás en Sri Lanka para explicar a la gente de Sri Lanka, invitado con el apoyo financiero de la Open Society de Soros, cómo negociar con el FMI. Hay una serie de países que están en una situación muy dura de relación con el FMI, porque el FMI con todos está muy duro exigiendo recortes en gasto social. Ghana está en esta situación. Entonces, Argentina tiene que buscar abrirse a el diálogo con los demás países sobre una alternativa. Y por supuesto, hay elecciones este año y hay que tomar decisiones, anunciar una orientación clara. Eric, un abrazo muy grande, un lujazo, qué conversatorio hoy armaron, realmente pusiste la vara muy... Un abrazo, Hasta una próxima, gracias, Eric, Eric. Argentina y al pueblo argentino.